Buenos días, licenciada. Mi nombre es Natalie Cardona y junto a mi grupo de trabajo vamos a dar respuesta a las incógnitas que se nos han planteado para dos diferentes casos. Esto para darle solución a nuestra evaluación sobre el análisis de casos de comunicación interna en tiempos de crisis. Como primer caso tenemos el que corresponde a la empresa British Petroleum, la cual es una empresa de energía que tiene sede en el Reino Unido, así como en otros países, y la cual se dedica a la extracción de petróleo y gas natural. Esta empresa se vio envuelta en esta situación bastante desfavorable, dado que por una mala gestión se dio un derrame de petróleo en el mar del Golfo de México. Pero lo que llevó a esta empresa a esta situación no fue solo el incidente, sino más bien cómo manejó la situación, dado que minimizó el problema y también la respuesta que dio fue bastante tardía y bastante vaga a comparación de la magnitud del problema. Pero para ello mis compañeros van a hablar un poco más sobre eso. Buenos días, mi nombre es Joana Linares y yo les voy a hablar un poco acerca de la identidad corporativa de British Petroleum. ¿En qué radica la crisis de British Petroleum? Básicamente, la identidad corporativa que esta compañía tenía era muy positiva, ya que sus clientes tenían como una compañía que se preocupaba por el medio ambiente, por los ecosistemas y por el bienestar de sus clientes. Pero todo esto, pues, se concluyó que era falso, ya que debido al mal manejo de los ejecutivos ante la crisis. Y también les voy a hablar un poco acerca de las tres acciones negativas de los ejecutivos en la organización. Como número uno, tenemos de que estos ejecutivos mostraron una respuesta tarde ante la crisis, lo que significa que ellos prefirieron callar ante la crisis en lugar de dar una respuesta inmediatamente se comenzó. Como número dos, tenemos mentir acerca del impacto medioambiental, y lo cual pues ellos prefirieron minimizar el impacto o la gravedad de la problemática, lo cual pues causó una indignación en las personas que luchan contra la crisis medioambiental. Y por último, ellos no mostraron empatía hacia los habitantes de las comunidades afectadas, lo cual pues también causó mucha indignación, que en lugar de eso pues los ejecutivos se preocuparon o se enfocaron en los problemas legales o económicos que la compañía podía atravesar, y pues estas personas afectadas pues ellos esperaban otro tipo de respuesta, como el simple hecho de que ellos estuvieran presentes desde que este problema inició. Ahora bien, el siguiente punto, el cual dice, explica la siguiente frase. En los momentos de crisis es cuando se descubre la auténtica identidad de una organización. Lo que podemos tomar de este caso para darle un significado a esta frase es el hecho en cómo British Petroleum respondió ante esta situación, la cual fue una acción donde trató de minimizar los daños que estaba haciendo. Y puesto que previo a este incidente, la imagen que British Petroleum proyectaba era la de una que se preocupaba por los recursos o por la naturaleza y por su bienestar, pero cuando sucedió ese incidente no fue así, no fue eso lo que demostró. Entonces, algunas de las cosas o de las acciones que British Petroleum tuvo, que de las que podemos decir de que contradecían a la imagen que ellos proyectaban y que le hacían creer a las personas, fue el hecho de que en un principio trató de negar el daño que estaba haciendo y cuando se comprobó de que efectivamente había un daño, trató de minimizar diciendo de que el daño que se estaba haciendo no era tan grave. Además de que llegó a ser ofertas bastante cuestionables, por ejemplo, a las familias de los alrededores se les llegó a ofrecer una suma de dinero con tal de que no demandaran a la empresa, lo cual denotó que en realidad no se estaban preocupando por el daño que estaban haciendo a los recursos naturales ni a las personas que necesitaban de ese recurso para poder sobrevivir, sino que únicamente les importaba que la imagen de la compañía no se dañara. Así que podemos decir que esta frase efectivamente es cierta, ya que es en estos momentos de crisis cuando una organización va a dar a conocer su verdadera identidad a través de esas acciones que lleve a cabo para poder solventar un problema, o si busca solventarlo o si no lo hace, si solamente lo ignora. También la forma en cómo se dirige al público o si no lo hace, los medios que va a buscar para tratar de solventar estos problemas, así como también si llega a ponerse en el lugar de las personas a las que les puede estar causando un daño o simplemente se preocupe por la propia imagen de su empresa. Mi nombre es Jacqueline Ardán y para continuar vamos a hablar sobre qué acciones debe de tomar la empresa para recobrar su identidad. Es importante recalcar que BP es una empresa petrolera que también trabaja con otros tipos de energía que se encarga de obtener este material y comercializarlo. Sin embargo, siempre ha mantenido una postura de protección al medio ambiente. Por tanto, al ser este desastre de carácter medioambiental en una zona muy crítica como es el Golfo, debe demostrar su apoyo al medio ambiente. Esto puede ser realizado por medio de programas de limpieza en la zona del desastre, inversión en protocolos y mecanismos para minimizar los riesgos al medio ambiente y medidas de contención en un caso esta situación se dé a futuro. Esto también va ligado con las estrategias de comunicación, porque todas estas acciones que van a ser realizadas deben ser comunicadas a la comunidad, al público objetivo,
Debe brindar explicaciones y decir cómo se manejará la crisis y cómo el problema será solucionado. En este caso, la empresa decidió evadir el tema, guardó silencio por mucho tiempo y prefirió ignorar la situación. Esto generó una imagen pública negativa, demostrando que los valores que tanto habían defendido por tanto tiempo no estaban muy bien respaldados, ya que en el momento que fue necesario su apoyo decidió ignorar el problema. Y por tanto, también es importante cuidar el clima laboral. Debe demostrarse un apoyo y un respaldo a los involucrados o afectados, ya que es importante que la empresa siga funcionando de la mejor manera a pesar de esta problemática. Tanto los directivos, los empleados y los clientes deben de asegurarse que sus negocios están seguros, que sus puestos laborales continuarán funcionando con normalidad, esto con el fin de evitar una crisis interna en la empresa. En la siguiente pregunta, ¿cuáles podrían ser los objetivos comunicacionales? Tenemos primeramente que la empresa debe enfocarse en posicionarse como una marca ecorresponsable. Debido a la situación ocurrida con el desastre de petróleo, la empresa debe enfocarse también en mostrar y realzar los valores éticos que ya lo reconocen como empresa. Esto con el fin de reforzar la imagen que ya tenían previamente a esta crisis. Esto también ayudará a mejorar la percepción del público objetivo con respecto al trabajo y las acciones que realiza la empresa. Las actividades económicas no pueden dejarse de lado de la imagen que ellos lo quieren y buscan proyectar, debido a que esto es una pauta para que los clientes ya existentes y los clientes potenciales busquen hacer negocio con ellos. Y esto va a realizar y va a generar que sea un negocio rentable. Por tanto, también es importante eliminar las barreras de comunicación entre el público objetivo y la empresa, tanto como internamente de la empresa, debido a que si no se maneja una situación de crisis de la manera adecuada, puede existir una crisis interna a nivel de los trabajadores, los altos mandos, las personas que laboran dentro de la empresa podrían sentirse incómodas y reaccionar de manera negativa, aumentando la crisis. O también de forma externa, las partes que trabajan con la empresa haciendo negocios también podrían preocuparse y dejar de hacer negocio con ellos, que aumentaría la problemática debido a que pierden actividad económica, pierden ingresos, se comienza a entrar en riesgo la estabilidad laboral de otros empleados. Por tanto, estos objetivos deberían de ser clave a la hora de brindar un mensaje con el fin de mantener la seguridad de la empresa. Mi nombre es Jennifer Argueta y yo le voy a dar respuesta a la pregunta número 6 del primer caso, que dice: ¿qué tipo de herramientas comunicacionales implementaría ante esta situación? Hemos tomado bien lo que son 4 herramientas. Las primeras 3 serían internas, que serían las reuniones con los accionistas. Esto es para informarles y que todos los accionistas estén enterados sobre el problema que está atravesando British Petroleum y tratar de buscar soluciones. La segunda serían los boletines informativos, que se colocarían en puntos estratégicos para que todos los colaboradores de la compañía puedan saber lo que está pasando. Asimismo, se habilitaría lo que es un buzón de sugerencias para que los colaboradores den ideas sobre cómo buscar soluciones a este problema. Tal vez no un solo colaborador dé una respuesta en concreto, pero con las ideas de todos se podría obtener una gran solución. Y la última, que sería ya externa, sería las videoconferencias con las personas de los alrededores del Golfo, para informarles, darles información verídica sobre lo que está pasando, pero asimismo brindarles soluciones, no que quiten el problema por completo, pero sí que causen un impacto mucho menor en el medio ambiente. Ahora bien, el segundo caso corresponde a la aerolínea Air Europa, la cual es una aerolínea bastante famosa en España y la cual tiene una flota en diferentes países. Y esta aerolínea se vio envuelta en una situación bastante desfavorable en el año 2013, dado que a una pasajera se le llegó a negar el acceso al avión debido a que ésta poseía una discapacidad motriz, es decir, necesitaba del apoyo de una silla de ruedas, pero no fue precisamente por eso que se le negó el acceso, sino más bien porque en las políticas de la aerolínea se decía que las personas en silla de ruedas debían ir acompañadas. La persona en este caso, bastante molesta, recurrió a las redes sociales y hizo una denuncia pública en la red social Twitter, a lo que muchas personas se sumaron y empezaron a compartir también. Para esto, Europa simplemente respondió citando las políticas de su empresa, la cual decía de que las personas en sillas de ruedas tenían que ir acompañadas de un adulto, pero al contrario de calmar la situación o de solventar esta situación, lo único que pasó fue que se empeoró. Al ver esto, Europa decidió mejor guardar silencio y ya no volver a responder. Así que mis compañeros van a dar respuesta a las incógnitas que se han planteado para este caso. Bueno, y en el caso número 2 de la aerolínea Air Europa, la primera pregunta dice: ¿qué falló aquí? En este caso fue la falta de buena comunicación entre la aerolínea y el cliente. ¿Esto por qué? Porque desde un principio se le hubiese informado al cliente que si era una persona discapacitada que iba a viajar, necesitaba a un acompañante. Caso contrario, que no fue así y el cliente le llegó el día del vuelo, llegó al aeropuerto y le negaron el paso,
Si hubiese podido llegar a un acuerdo entre la aerolínea y el cliente, considerando que es una persona adulta que a pesar de ser discapacitada puede valerse por sí misma, se le hubiese permitido viajar, no se le hubiese negado el acceso por completo, ya que esto causó revuelo en las redes sociales. Muchas personas tacharon como discriminatorio a la aerolínea por no haber dejado viajar al cliente, se le hubiese permitido viajar. Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Luis Gámez. En este caso yo voy a continuar con la segunda parte de esta exposición. En este caso me tocaría a mí hablar sobre las preguntas número 2 y 3. La pregunta 2 dice: ¿cuál hubiera sido el mensaje correcto que la aerolínea tuvo que darle al cliente? En la siguiente diapositiva podemos observar el tweet que contestó a la aerolínea, en este caso como tal, al primer tweet de la pasajera Mara Zavala, donde ella se queja de que la aerolínea como tal rechazó su acceso al avión debido de que ella era una persona discapacitada y viajaba sola. Lo que la aerolínea puso en el tweet fue que ellos se justificaban al rechazo debido de que la persona como tal no llevaba una persona para asistirla, y ellos no podían viajar solos sin una persona como tal. En este caso fue un mensaje muy genérico como tal, y quizás debido a eso tuvo esa tan mala imagen para ese tiempo con esta concentración. En mi opinión, el mensaje correcto que la aerolínea tuvo que haber dado hubiera sido un comunicado oficial de parte de ellos donde se disculpaban con Mara por lo sucedido. Indicando de que al mismo tiempo se iban a revisar sus políticas para que esta situación no se volviera a repetir, debido de que Mara había viajado con anterioridad en diferentes aerolíneas y ellas sí le habían permitido viajar sola sin necesidad de una persona para asistirla. La siguiente pregunta dice: ¿cuál crees que fueron las causas para que la aerolínea contestara de esta manera al cliente como tal? Quizás podemos decir que una de las principales causas por la que la aerolínea contestó de esta manera errónea fue quizás que lo tomaron como una forma muy general. Podemos ver de que en el primer tweet ella se queja, ¿verdad? Y la aerolínea contesta como tal, pero fue una contestación muy genérica. Quizás lo tomaron como una queja más. Recordemos que las aerolíneas como tal reciben miles de quejas al día por diferentes tipos, quizás un vuelo cancelado, un vuelo retrasado como tal, y las personas se quejan en redes sociales. Y lo que hacen las aerolíneas es tener ya mensajes genéricos para como tal, pero quizás no vieron como tal de que era una queja por un rechazo como tal a la persona de Mara Zavala al no dejarla abordar un avión solo porque era una persona discapacitada. Quizás ese fue el mayor error, y debido a esto muchas personas se solidarizaron con Mara y lo compartieron al punto de que se hizo viral. De igual forma hay apuntes de que llegó hasta el Congreso por esta situación y se puso en revisión la aerolínea. En este caso esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Y finalmente, a manera de conclusión, cabe destacar que la comunicación es un factor importante para el éxito de una empresa, ya que impacta directamente la percepción del cliente. Toda actividad económica y toda actividad humana está basada en la comunicación, por tanto es importante que ambas partes, y especialmente la que está entregando el mensaje, lo haga de la manera más clara y de la mejor manera posible, ya que es importante también la forma en la que se transmite el mensaje, porque eso afecta a la empresa también, que es la que está enviando el mensaje. Como vimos en ambos casos, hubo conflicto a la hora de enviar un mensaje. No se envió de la manera adecuada, se envió de forma incompleta, lo que causó que quien recibía el mensaje no lo tomara de la mejor manera, tuviera descontento, le dio una mala imagen de la empresa, generó conflicto. Por tanto, es importante siempre tomar en cuenta que van a haber conflictos, que van a haber situaciones negativas, pero la forma en la que este mensaje se entregue debe ser con lenguaje positivo, con afirmaciones, palabras correctas que le den tranquilidad a la persona que está recibiendo el mensaje, lo comprenda y el conflicto se resuelva de la mejor manera. También, la imagen empresarial debe ser congruente con las acciones llevadas a cabo, principalmente en momentos de crisis, donde las decisiones deben ser tomadas con inteligencia. Ambas empresas no tomaron las decisiones adecuadas, no brindaron apoyo, se guiaron por las medidas de seguridad ya establecidas, pero no brindaron una solución. Por el otro lado, decidieron ignorar el problema y no brindar la información, no explicar qué sucedía y qué iban a hacer. ¿Qué generó esto? Que ambas empresas tuvieran una mala imagen, sus valores previamente mencionados no fueran respaldados y
genera descontento, afectando el servicio que ellos proveen. Por tanto, es importante siempre tomar en cuenta los valores iniciales a la hora de establecer una empresa para que estos sean respetados e igualmente el trato al cliente sea de la mejor manera. Muchas gracias.